Patricia Simón es reportera de La Marea, especialista en relaciones internacionales y derechos humanos y también profesora colaboradora en periodismo de investigación en la Universitat Oberta de Cataluña. Bienvenida, Patricia, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Contratiempos. Hemos hablado del juicio y, como decía, no es únicamente Amanecer Dorado lo que queda, o después del desmantelamiento de Amanecer Dorado, sigue viva la extrema derecha en Grecia y su discurso además ha calado, lo hemos comentado alguna vez, muchas veces el objetivo de la extrema derecha no es acceder al gobierno, sino incidir en la esfera pública de tal forma que los propios gobiernos asuman esas políticas. Y algo así estamos viendo, esos efectos, esas consecuencias las estamos viendo en un paradigma como es el de Lesbos, ¿no? El de los campos de refugiados. Tú has estado allí y bueno, estamos comprobando que efectivamente ese discurso de xenofobia, de odio, está teniendo consecuencias muy importantes. ¿Qué está pasando en Lesbos? ¿Qué está pasando en los campamentos como Moria o Samos? Bueno, yo creo que sobre lo que está pasando allí saben mucho más compañeros como Ibai, porque al final yo he estado casi 3 semanas, pero nada más, ¿no? Lo que yo sí he encontrado, que a lo mejor ha sido de las cosas que me han llamado más la atención y que creo que está bien que subrayemos, es que hay una parte de la población, tanto en Lesbos como en Samos, que son las dos islas en las que yo estuve, que participaron de esa acogida, ¿no? Que se destacó tanto por su hospitalidad, que abrieron sus casas a las personas que buscan refugio, que estuvieron pues acompañándoles todo lo que pudieron, y que en estos 5 años lo que sí se han sentido es muy maltratadas, lógicamente, tanto por la Unión Europea como por el gobierno de Grecia, que ha convertido estas islas en cárceles flotantes, y que se saben perfectamente actores de esos laboratorios de odio, que son los campos de concentración de personas refugiadas, que no solamente están en las islas griegas, pero porque creo que siempre tenemos que destacar que nosotros, el caso de las ciudades de Ceuta y Melilla, son paradigmáticos y se utiliza más o menos la misma técnica, es decir, en Lesbos y en Samos me encontré con muchísimas personas que se sabían parte de, bueno, que estaban siendo utilizadas para generar esta sensación de invasión, ¿no? El hecho de que a Cines, a principios de año, había más de 20.000 personas refugiadas en Moria, en una isla de 86.000 personas, una isla donde los servicios públicos son de muy mala calidad, que se han empeorado muchísimo además durante la última década por las políticas austericidas dictadas desde la Troika, y que de alguna forma también han visto cambiar su paisaje de una forma que en muchos casos también les violenta. Quiero decir, Moria es real, para mí fue muy sorprendente ver las condiciones de violencia y de maltrato contra las personas que viven allí, porque están hechas para quebrar a las personas, ¿no? El hecho de que les estés recordando con ese tipo de espacios todo el tiempo que son una categoría inferior de humanos, ¿no? Y por eso pueden vivir entre aguas fecales, y por eso pueden vivir entre ratas, y por eso los niños no tienen colegio, y por eso hay tantísima violencia por el hacinamiento, y es el mensaje que tú estás recibiendo en todos los campos de refugiados. El tener que convivir con eso, más algunas cuestiones que son ciertas, es decir, hay vecinos de lo que era el campo de Moria, pues que se veían afectados por el hecho de cosas que en términos globales parecen muy, y lo son, ¿no?, insignificantes, pero que en tu vida cotidiana pues son molestas, como que te corten los olivos, o te entren en tu casa, o te quiten las frutas de los árboles frutales, ¿no? O gente que entrevistaba que vivía en la carretera de Karatepe, que se hizo famosa porque fue donde fueron sitiados, porque era lo que hicieron con ellos, ¿no?, las personas refugiadas que huyeron del campo de Moria, que habían sufrido numerosas veces, habían entrado en sus casas a robar. Esa minoría de personas refugiadas, jóvenes desesperanzadas, y que lógicamente si las condenas a la desesperanza y las encierras, van a tener que buscarse la vida. Yo creo que hay una cuestión que deberíamos de aplicarnos los periodistas que trabajamos desde el enfoque de derechos humanos, y es, a veces, buscando una falsa empatía, omitimos este tipo de pequeños conflictos que son consustanciales a la vida, ¿no?
Y muchas veces idealizamos los relatos y borramos este tipo de episodios porque pensamos que, lógicamente, la extrema derecha va a utilizarlos para decir, bueno, es que hasta ellos lo están admitiendo, ¿no?, que hay este tipo de problemas. Y creo que eso hace que las personas que viven ese tipo de situaciones sientan que nosotros estamos negando su cordura y que los únicos que validen su relato sean los medios y los discursos de extrema derecha. Comentas una cosa en sí. tu especial que recomendamos desde aquí, desde luego es sobrecogedor, y muchísimas gracias por el trabajo de documentación, el trabajo de campo, porque yo creo que efectivamente esas pequeñas historias te ayudan a construir lo que son esas consecuencias que están viviendo esa población confinada en ese laboratorio de odio. Y dices algo muy interesante: Moria no es una excepción, Moria es el sistema. Es decir, es la respuesta política que están dando los gobiernos por acción o por omisión a esta crisis, bueno, que al final se impregna de esos valores que hemos dicho. ¿Cuáles son las consecuencias que están teniendo estas políticas de apartheid en la población que lleva allí meses o incluso años? Bueno, yo creo que para mí, por ejemplo, ha sido muy interesante ver cómo se ha articulado el discurso mediático después del incendio, en el que líderes políticos hacían grandes declaraciones sobre que esto no se podía volver a repetir, que las personas no podían estar en estas condiciones, que no se podían pasar 10 días a la intemperie, cuando lógicamente era una decisión buscada, ¿no?, viviendo en esas condiciones. Y a la semana siguiente, inmediatamente se empieza a negociar el nuevo pacto de asilo y migraciones, en los que uno de los pilares sustanciales es qué países van a poder subvencionar las deportaciones, ¿no? El mensaje que están lanzando a la ciudadanía es absolutamente deshumanizante. Es decir, primero mostramos las imágenes de cómo podemos tratar a las personas y, de hecho, cómo se les trata para quebrarlas y para que hagan cola para entrar en una cárcel cerrada, en un nuevo campo de personas refugiadas, cuando los días después del incendio lo que pedían era, lógicamente, ser trasladados a otros países europeos y salir de ese destierro en las islas. Y a la semana siguiente les estás contando que los mismos que estaban diciendo que eso no se podía repetir, ahora están haciendo una apuesta, ¿no?, a ver quién puede pagar más para que se deporten. Yo creo que esto es resultado de la deriva de 30 años de políticas de cierre de fronteras de la Unión Europea, por la que se ha sentado la idea de que hay determinados seres humanos, que son los extranjeros pobres, a los que se les puede violentar y agredir sistemáticamente de esta manera, y que los puedes encerrar en campos de concentración como estamos haciendo, ¿no? Te decía pero una enfermera, insisto, sí. No, te decía una enfermera, además, relacionado con esto, allí en Moria, ¿no?, que algunos de aquellos campos eran comparables solo a los peores de África. Sin embargo, están aquí, están en el corazón de Europa. Es decir, qué responsabilidad, como estabas diciendo, tiene la Unión Europea en una situación, pues, de estas características de atentado sistemático contra los derechos humanos. Claro, es que yo creo que el problema, o para mí, por ejemplo, como la tentación o el peligro de Moria y el campo de Samos, que me parece incluso peor que el de Moria, lo que pasa es que viven menos personas, es que es muy fácil que te olvides que estás en Europa, que estás en la Unión Europea, ¿no? Hay un momento en el que piensas que estás en Sierra Leona o que estás en República Centroafricana, no porque allí se pueda admitir que esas condiciones existan, lo que pasa es que aquí es inadmisible que como territorio de los más ricos del planeta se den esas condiciones. Lo que pasa es que yo creo que no debemos caer en la trampa de verlo como una excepción, ¿no? Como bien decías, es un sistema que está diseñado, por una parte, para difundir esa idea que decía antes, de que una persona en Dinamarca, viendo las imágenes de Moria, que eran 13.000 personas, pueda sentir que realmente hay un problema con las migraciones, ¿no?, y con los refugiados en Europa, cuando probablemente difícilmente se pueda encontrar con un refugiado en muchas de sus poblaciones. Es como un núcleo irradiador de la idea de la invasión y de la conflictividad. Y luego también para debilitar a las personas refugiadas clarísimamente. Es decir, cuando tú durante un año la estás amedrentando y le estás maltratándole, diciéndole que esto es lo que puede esperar de la Unión Europea, si finalmente son trasladadas y empiezan a construirse unas vidas, lo van a hacer muchísimo más debilitadas y va a ser mucho más fácil que se les explote y que se les niegue todo tipo de derechos. Quiero decir, es una estrategia que hemos visto y que es todo ese entramado de la xenofobia
en el que participan los centros de internamiento de migrantes, los centros de estancia temporal, los vuelos de deportación, que también es un negocio, porque una de las cosas que tenían muy claras las personas refugiadas era que había alguien que se estaba haciendo muy rico a costa de ellos y ellas. Y era evidente que sí, quiero decir, cuando ves los presupuestos que se destinan a Grecia para la atención en estos campos de refugiados, si ves, por ejemplo, las raciones de comida que reciben estas personas, dice, en medio hay muchas comisiones que se están quedando por el camino, ¿no? ¿Qué papel juega la extrema derecha en todo esto, ¿no? En este laboratorio de odio, como lo llamas en algún artículo y aquí mismo lo has mencionado? La extrema derecha, más allá de marcar el discurso, ¿está teniendo algún papel allí? ¿Está teniendo presencia en los campamentos? Claro, yo eso, ten en cuenta que yo estuve unos días previos al incendio y yo no lo vi. Sí que claro que se sabía, ¿no? Las personas vinculadas con la extrema derecha que impedían el acceso a aquellos ciudadanos y ciudadanas que querían auxiliar, en los controles que montaban. Vi gente insultarles a las personas que tenían que clandestinamente adentrarse en los montes para ir a buscar agua y comida, y cómo había gente que se cruzaba con ellos por las carreteras y les insultaba. Pero yo creo que el cómo la extrema derecha se está beneficiando de todo esto va mucho más allá que lo inmediato, que también, ¿eh? A ver, si tú condenas a todas estas personas a vivir en esas condiciones sin ningún tipo de acceso a ningún tipo de derecho, hay una minoría ínfima que sí que va a buscar refugio también en, por ejemplo, las versiones más radicales del Islam, ¿no? Y eso me lo confirmaban refugiados, son una minoría insignificante, pero que está ahí. Pero es que también si tú les niegas a estos niños y niñas su derecho a la escolarización, había mezquitas que era donde estaban enseñando a leer a las niñas y a los niños, ¿no? Entonces, yo creo que este tipo de situaciones también están promovidas por la extrema derecha para generar pequeños focos de conflictividad y también de radicalización que a ellos les retroalimenta en las grandes urbes y en el resto de los países europeos. Y esto es más incómodo de decir por lo mismo, ¿no? Porque puede ser utilizado por la extrema derecha, pero es que lo contrario, yo creo que es silenciar aquellas cuestiones que realmente son las que le están fortaleciendo.